Les damos la bienvenida nuevamente a la serie que estamos desarrollando, el conflicto de los milenios. Hoy vamos a empezar la segunda miniserie titulada El reino de Satanás. En la primera miniserie del cielo al abismo vimos un bosquejo general de cómo Satanás empezó a revelarse en el cielo y cómo cuando Dios empezó a crear la tierra, su prisión, Él empezó a planificar, desarrollar desde la tierra su dominio, su reino. Y vimos en la última conferencia un bosquejo general de los tiempos proféticos, de cómo el reino de Satanás llegaría a su fin y cómo Dios establecería su reino eterno para siempre. A través de esta segunda miniserie, El reino de Satanás, vamos a mirar los detalles de cómo Satanás ha utilizado la raza humana para colocar su estandarte contra el reino de Dios, cómo Satanás ha seguido haciendo la guerra contra Dios, utilizando ahora a los seres humanos. Pero vamos a mirar también a través del reino de Satanás, la miniserie, cómo Dios también ha empleado sus armas espirituales, sus armas de verdad, de poder, utilizando también seres humanos para contrarrestar el poderío de Satanás, que de lo contrario se hubiera desarrollado de manera plena. Hoy empezaremos con una pregunta: ¿dónde estás tú? La pregunta que Jesús le hace a Adán una vez que ha pecado y viene a buscarle: ¿dónde estás tú? Es lo que vamos a desarrollar en esta conferencia. Para ello vamos a ir al comienzo, la creación del hombre, y vamos a mirar lo que dice Génesis 2:7. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos describe la manera en que Dios creó al hombre. Si nosotros analizamos, los invito a que analicen las creaciones anteriores del hombre, fueron de una manera distinta. Dios da una orden con su palabra y dice, por ejemplo, produzca la tierra seres vivientes, o dice, produzcan las aguas seres vivientes. Pero cuando va a crear al hombre en el sexto día de la creación, Dios forma al hombre con sus propias manos. Dios saca un tiempo para formar a esa criatura. Dios baja a la tierra, se unta de barro, coge del barro de la tierra y forma un ser a su imagen. Y luego de que ese ser está formado de barro, empieza a soplar en su nariz aliento de vida. Cuando sopla en su nariz aliento de vida, lo que le está transmitiendo a ese muñeco de barro es la esencia del ser de Dios, de sus entrañas, de su interior, de su más adentro, de su ser, le entrega la vida a Adán. Y entonces ahora Adán llega a ser un ser viviente o un alma viviente, un ser semejante a Dios. Es maravilloso destacar que la creación del hombre tiene una diferencia muy grande con la creación de los demás seres vivientes que Dios creó en la creación, porque al crear al hombre de esta manera, el hombre se iba a destacar como la corona de la creación. El hombre iba a ser un ser privilegiado en el sentido de que iba a ser el representante del Creador sobre las demás criaturas. Preguntémonos ahora por qué Dios utilizó como materia prima el polvo de la tierra. Dios había podido utilizar la luz. Veíamos en la creación de Satanás que se le llamaba la luz, el hijo de la luz, el hijo de la aurora. A Satanás se le creó utilizando como materia prima la luz. Pero al hombre no se le iba a crear
utilizando la luz, ni utilizando el aire, el viento o cualquier otro elemento, sino el polvo, el barro, la tierra. Hay una simbología importante allí, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la palabra Adán, que fue el nombre que Dios le colocó, encontramos en esa palabra algunas raíces importantes. Por ejemplo, encontramos la raíz Adet, que significa vapor. Está relacionado con el soplo, con el espíritu de vida que Dios sopló en su nariz, vapor. También encontramos la raíz Dan, que viene de Adón, significa ser teñido, fabricado, rojo rubicundo, o sea, rojo tirando a rubio, para mostrar la sangre en la cara, o sea, rojizo, es decir, arras o rosado, teñido o fabricado con rojo o rojiza. Eso significa la palabra Adón, que es parte del nombre de Adán. Tiene una relación importante porque rojo, rojizo, significa también que tiene en su aspecto, en su cara, algo de lo sonrosado de la arcilla. La arcilla tiene ese color característico, la arcilla tiende a rojo. Y Adán tenía en su apariencia lo que era la materia prima que que Dios había utilizado para crearlo. Era su apariencia rojiza, por eso su nombre también, Adán. Y otra raíz que aparece en Adán es Adán, ser humano, ¿cierto? Su significado, ser humano, y ser humano significa especie común, bajo, hombre, de bajo grado, persona. Significa que nosotros, en la esencia de lo que somos una especie común, tenemos una estatura baja, no en cuanto a lo físico, sino en cuanto a nuestro carácter. Somos de bajo grado. Entonces llegamos a la raíz Adamak, que significa tierra, humus. Y esto se refiere a una clase de tierra, ¿no? Humus significa una especie de tierra que se utiliza mucho como abono. Pero nos muestra que humus tiene como raíz, se produce de él o aparece de él la palabra humildad. Humildad tiene la raíz humus, que significa de clase baja u origen pobre, sumiso. Viendo la raíz de la palabra, podemos encontrar entonces que cuando Dios le da el nombre a Adán, a ese ser que creó del barro y que sopló en su nariz aliento de vida, ha sido una mezcla extraordinaria. Y la mezcla es que siendo del barro, siendo de lo bajo, siendo humilde, ahora Dios le va a proveer de gloria, y la gloria sale de sus entrañas, de su interior. Al soplarle en su nariz aliento de vida, lo estaba dotando al barro de la tierra de la gloria de Dios, de su mismo poder, de su misma imagen, de su misma semejanza. Por eso hay una bendición muy grande en Mateo 5:3 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos está mostrando a través de este versículo que mientras nosotros mantengamos nuestra humildad, mientras nosotros reconozcamos nuestra condición original de ser polvo de la tierra, de ser barro de la tierra, seremos bienaventurados. En el mismo momento en que el hombre se cree algo, en el mismo momento en que el hombre se cree superior, que considera que es una raza privilegiada por tener la imagen y semejanza de Dios, debe recordar que es barro. Es más, una de las consecuencias
de la muerte finalmente es volver a lo que somos, a la esencia, al barro, a la tierra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque recordemos que el pecado original se dio en el cielo, en ese ser que fue creado de la luz, y ese ser se creyó algo, se vio tan hermoso, se vio tan superior a los demás, que empezó a engendrar en él la semilla de la maldad. Ahora Dios crea una criatura para contrarrestar ese orgullo, ese ego, y por eso utiliza como materia prima el polvo de la tierra, el barro, o sea, un ser humilde, un ser sumiso, pero con la proyección de ser semejante a Dios, porque al soplar en su nariz aliento de vida le da esa importancia al barro, la mezcla, el equilibrio entre la grandeza y la humildad. Entre más humilde, más grande. Jesús habló de eso. Jesús nos enseñó que en los cielos el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Pasando ya a la parte de cómo Dios creó a Adán en cuanto a su carácter, vamos a analizar el siguiente versículo, está en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Imagen hace referencia a cómo es su presencia exterior, cómo es su imagen exterior. La imagen del hombre es como la imagen de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, es simplemente ver la imagen del hombre. Dios creó al hombre a su imagen, pero también a su semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra semejanza ya habla del carácter del hombre. El hombre tenía el carácter de su creador. Dios tiene un carácter de amor. La naturaleza del carácter de Dios es amor. Y esta criatura que había hecho tenía esa semejanza. Dios la había creado para que fuera como es Él. Y la creó para que fuera Señor sobre la creación. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando habla aquí que estaban desnudos, nos está tratando de explicar que cuando ellos fueron creados, su apariencia no era como la apariencia nuestra sin vestidos. Realmente ellos en su apariencia estaban cubiertos. ¿Qué los cubría? Como el Señor los creó a su imagen y semejanza, tenían que tener los mismos vestidos de Dios. ¿Y cuáles son los vestidos de Dios? Salmo 104 nos lo dice. El Salmo 104 en el versículo 1 y 2 dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y el versículo 2 nos explica qué es ese vestido de gloria. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Dice que se cubre de luz como de vestidura. ¿Cómo son los vestidos de Dios? Si yo llegara a ver a Dios cara a cara, lo que vería era que Él está cubierto de un manto de luz. Y ese manto de luz es su vestido de gloria. ¿Y qué es su gloria? Su gloria es su carácter, lo que es. Lo que podemos deducir es que Dios no necesita vestido porque la gloria interna, su carácter interno, su carácter de luz que tiene por dentro, se transfiere, se refleja en su exterior, en su imagen exterior, y esa luz que brota de su interior produce
un halo de luz que lo cubre. Como Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, por eso la Biblia dice que estaba desnudo y no se avergonzaba. No se avergonzaba era porque su vestido era un reflejo de lo que tenía por dentro. Y lo que tenía por dentro era un carácter a la semejanza de Dios. Su carácter era glorioso. Su gloria también traslucía a través de su cuerpo y esa gloria lo cubría. Analicemos también el cargo que Dios le dio. Dios lo creó a su imagen y semejanza, le dio un vestido de luz, porque su carácter traslucía a través de su cuerpo, y ahora le va a dar un oficio, le va a dar un trabajo, le va a asignar un honor, un privilegio. El Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. El versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Allí encontramos el cargo. Primero, dos cosas que debemos analizar, y es hecho un poco menor que los ángeles. Cuando dice un poco menor que los ángeles, algunos piensan que los ángeles tenían poderes, o los poderes de los ángeles eran superiores a los poderes que podía tener la criatura que Dios había hecho a su imagen y semejanza. Pero de pronto es una interpretación muy ligera pensar así, porque cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, también lo estaba dotando de algunos poderes que los ángeles también tienen, porque Él necesitaba señorear sobre la creación. Tenemos que entender esa inferioridad ante los ángeles no se refería tanto a los poderes que tienen los ángeles o que podía tener Adán, sino que se refería más bien a conocimiento intelectual, y más que todo al conocimiento, al verdadero conocimiento, a la verdadera ciencia, que no es otra cosa que la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Los ángeles conocían más a Dios que Adán, que estaba recién creado. Los ángeles moraban en el tercer cielo, en el mundo de la luz, donde está presente Dios. Le veían en su trono de gloria sentado. Conocían a Dios de mucho tiempo atrás, mientras que Adán estaba recién creado y vivía en este planeta Tierra. En ese sentido podíamos entender por qué era un poco menor que los ángeles. En el versículo siguiente, que es el que vamos a estudiar, Génesis 2:8, vamos a analizar cuál fue la morada que Dios planificó para su criatura, para Adán. Génesis 2:8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Plantó un huerto. La palabra plantó significa, viene del hebreo guayita, que significa colocar, sembrar. Lo podemos encontrar en Génesis 9:20, en Génesis 21:33, ese mismo verbo, guayita. ¿Qué podemos deducir de ahí? Cuando dice Dios que plantó un huerto en Edén, después de que había formado la tierra en sus inicios era maravillosa, era hermosa, todo era bueno en gran manera, pero Dios quería darle un hogar honorable, mucho más honorable, un hogar, regalarle a Adán una morada maravillosa, y esa morada maravillosa Dios la trasplantó, la trasladó del cielo a la tierra, del tercer cielo a la tierra. Ezequiel 28:13, si ustedes lo buscan en sus Biblias, encontramos una mención a ese huerto. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y hace referencia que en ese huerto vivió, moró Lucifer. Era la morada de Lucifer. Lucifer había sido lanzado del cielo
a la tierra, ahora era un preso, y el hogar, la morada que tenía en el Edén, en el cielo que era el Edén, ahora desocupada, vacía, iba a tener un nuevo morador, un nuevo habitante, y era la nueva criatura que ha hecho Dios a su imagen y semejanza, a Adán. Entonces tenemos varios privilegios para Adán. Tenemos la imagen y semejanza de Dios en su creación. Tenemos su vestido de gloria. Tenemos su hogar. Tenemos su señorío, su cargo. Y ahora la morada edénica. Ahora, ¿cómo era la calidad de vida de Adán? Hablando de su parte física y de su parte de salud. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le proveyó a Adán una dieta maravillosa, una dieta que pudiera preservar su salud física y mental. Y era todo fruto de los árboles. Todos los árboles daban fruto y Adán podía comer de todos esos árboles. Y le proveyó uno en especial que le llamó el árbol de la vida. Un árbol que quedaba en medio del Edén. Y Adán podía acceder a él, comer del fruto maravilloso que había en ese árbol, y ese fruto tenía el poder para prolongarle la vida. Mientras Adán comiera ese fruto, tendría vigor, energía, conservaría su salud y sobre todo conservaría la inmortalidad. La inmortalidad Dios la dejó condicionada al acceso a ese árbol. Dios es el que nos da vida, Él es la fuente de vida. Pero Dios simbólicamente coloca en el árbol, en el fruto del árbol, el poder para que a través del consumo de ese fruto Adán se apropiara de la inmortalidad. En otras palabras, la inmortalidad estaba condicionada al acceso a ese árbol. 1 Timoteo 6:16, describiendo a Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad innata, propia, es Dios. Las criaturas que Dios ha creado dependen de Él para ser inmortales. Mientras estemos con Él, tendremos vida. Mientras nos separemos de Él, perderemos la vida. Así que nuestra inmortalidad está condicionada a tener comunión con Él, a estar relacionado con Él. Y el árbol era un símbolo de esa unidad. Dios le da ahora a Adán una calidad de vida que es la inmortalidad, la salud plena. Pero en medio de todas estas maravillas que Dios le dio a Adán, había algo que había que dejar bien en claro. ¿Cuál iba a ser la elección de Adán respecto a todas aquellas cosas que Dios le había provisto y lo que ya existía en el cielo como resultado del pecado? En otras palabras, era necesario probar a este ser. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todos los árboles Dios escoge uno. Dios mira todos los árboles del huerto, ve que el árbol de la vida está en medio del huerto, y al frente del árbol de la vida hay otro árbol, un árbol que era parte de la creación de Dios, y Dios lo escoge, y dice, este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice a Adán y a Eva que no deben comer de él, que no deben consumir ese fruto, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. En eso consistía la prueba. La prueba era una prueba de obediencia,
Era una prueba de reconocimiento, de que ellos reconocían ser criaturas, reconocían que la inmortalidad, el acceso al árbol de la vida estaba condicionada a la obediencia. Reconocían también que el dueño de todo era Dios y que Él se reservaba una parte de su creación, un árbol, una parte mínima. De todos los árboles que había creado, que debían ser muchísimos, Dios se reserva una mínima parte, un solo árbol de toda la cantidad de árboles, para que ellos pudieran reconocerle como el Creador, serles obedientes a Él. ¿Por qué era necesaria esta prueba? En el cielo, como hemos estudiado, había una rebelión, se había originado una rebelión por no reconocer a Dios, por no reconocerlo como el sustentador, como el que sostiene a todas sus criaturas, como el que merece la adoración. Y esta nueva criatura debía, al obedecer, reconocer a Dios como su creador, como sustentador, y debía también tomar partido en el conflicto. Adán debía demostrar de qué parte se iba a alistar, si de parte de Dios o de parte del enemigo de Dios. A Adán y Eva se le advirtieron, los ángeles descendieron y les hablaron de la historia de la rebelión. El mismo Jesús les habló de lo que ha sucedido en el cielo. Y ahora les advirtieron de que iban a ser probados, que el originador del pecado les iba a tentar. Y entonces a ese árbol se le coloca ese nombre del bien y del mal, porque a ese árbol, solo en ese árbol, Dios le permite al tentador estar presente en el Edén. Recuerden que en la conferencia pasada estudiamos que Satanás quería tener acceso al árbol de la vida para recuperar sus poderes. Y ahora el Señor le da un permiso, estar al frente del árbol de la vida, en otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y allí poder probar a la nueva criatura, a Adán y Eva. La palabra de Dios nos habla de la tentación, de cómo se desarrolló finalmente esa tentación. No sabemos cuánto tiempo pasó para que Satanás pudiera tentar al hombre. Seguramente pasaron muchos días, tal vez años, Satanás desarrollando la estrategia y esperando, una vez desarrollado el plan, en ese árbol, que ellos se acercaran al árbol. Todos los días los veía pasar al árbol de la vida, pero ellos pasaban inadvertidos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en una ocasión, dice Génesis 3, Eva se acercó al árbol. Génesis 3 habla de una conversación que Eva tuvo con el tentador. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Encontramos aquí a la serpiente. La serpiente realmente no era la serpiente. La Biblia utiliza el nombre del instrumento que el tentador utilizó. El tentador utilizó una criatura especial que le sirvió de instrumento para llegar a Eva. Esa criatura, utilizada por Satanás, empezó a cautivar los sentidos de Eva, empezó a atraer la atención de Eva y empezó a traer a Eva a un campo de controversia. Y le hace una pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué condiciones encontramos allí? Encontramos a Eva, separada de Adán, sola,
infringiendo un mandato que se les había dado y era que permanecieran juntos. Y sola empieza a mirar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Empieza a preguntarse por qué Dios les había prohibido tener acceso al fruto de ese árbol. Y empieza a pensar, a dudar de pronto del Creador. Y la serpiente, que no es la serpiente que nosotros conocemos hoy en día, sino que era una criatura especial, como leyéndole los pensamientos, empieza a hablarle y a decirle: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente sabía muy bien lo que Dios les había dicho, que podían comer de todos, pero Satanás, que es el padre de la mentira, siempre utiliza como instrumento la mentira, y empieza a decirle a Eva que Dios les había dicho que no comieran de todos los árboles del huerto. Eva se envalentona a entrar en controversia con esta criatura que le está hablando, no deduce que es el tentador, empieza a ser cautivada por la belleza del instrumento utilizado y empieza a controvertir y responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Empieza a repetirle las palabras que Dios le había dicho, tratando de defender a Dios. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Nosotros no hemos de estar controvertiendo con el mal. El mal es muy poderoso, mucho más poderoso que el ser humano. El autor del pecado fue un ser extraordinario y no podemos tener poder para enfrentarnos con él, ni física ni intelectualmente. Lo único que debemos hacer es buscar la protección de Dios. Eva debió haber salido huyendo de esa situación, debió de ir a buscar a su esposo, pero ella pensó que podía defender a Dios. Y al entrar en ese campo, cayó en las redes del enemigo. Una vez que cayó en la trampa, Satanás pudo utilizarla a su antojo. Vamos a mirar el instrumento que utilizó Satanás. Es importante porque así nos damos cuenta cómo actúa el enemigo. En el libro Patriarcas y Profetas, página 36, de la autora que hemos estado mencionando, Elena de White, dice lo siguiente: la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. O sea, no era cualquier animal, no era cualquier criatura. Dios al crearla la creó hermosísima. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista del que la contemplaba. Era el instrumento especial para Satanás, era el instrumento que él necesitaba, era el indicado, hermoso, precioso. Cuando levantaba sus alas cautivaba los sentidos, era de un brillo deslumbrador. Así como él en el cielo era el más hermoso, el más precioso de todas las criaturas, ahora utiliza a esta criatura del reino animal, la más hermosa, la más esplendorosa, como medium para cautivar a Eva. Génesis 3:4 nos sigue mostrando el desenlace de la controversia. Después de que Eva defiende a Dios, entonces Satanás, teniéndola ya en la red, en su campo, empieza a decirle, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios está diciendo, morirán, y Satanás dice, no moriréis. Aquí se muestra claramente la rivalidad, la oposición, la negación de Dios.
Mientras Dios dice una cosa, Satanás niega. Y aquí él abiertamente, no de manera sutil, como utiliza muchas veces su estrategia, ni de manera disfrazada, sino que dice crudamente lo contrario de lo que Dios ha dicho, y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Interesante párrafo este del Génesis 3, 4 al 6. Hay unas lecciones muy importantes que aprender ahí. Primero, la negación de Satanás respecto a la afirmación de Dios que no morirían. Satanás desde el Edén ha estado vendiendo la idea de que no morimos, de que la inmortalidad es algo innato en nosotros, que aunque este cuerpo muere, realmente no morimos, que hay un espíritu o un alma inmortal que sale del cuerpo, que el polvo vuelve a ser, el cuerpo vuelve a ser polvo o barro, pero que el cuerpo, el alma, el ser, el espíritu sigue con vida y va a morar en lugares celestes o va a morar a un lugar que llaman infierno, o se presenta en esta tierra participando de las actividades de esta tierra. Mentira, engaño. El Señor dice que el muerto nada sabe. La palabra de Dios especifica claramente que el muerto está en una condición de sueño, en una condición de inconsciencia y que no puede participar en las cosas de este mundo. De ahí nace la teoría del espiritismo, la teoría de la inmortalidad del alma, y de ahí nacen las falsas adoraciones, porque en el versículo 5 dice que no moriremos, sino que Dios sabe que cuando comiéramos de ese árbol serían abiertos nuestros ojos, dando a entender que Dios nos había hecho imperfectos, que nos habíamos hecho incompletos, que éramos ciegos, y que cuando comiéramos de ese árbol, o sea, cuando desobedecemos a Dios, el comer del árbol de la vida no era solamente, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no era una prueba solamente para Adán y Eva. Nosotros todos los días tenemos esa prueba. La prueba es, ¿obedecemos a Dios o lo desobedecemos? Y Él dice que le podemos desobedecer, que no vamos a morir. Dice que si Dios sabe que el día que comamos de el árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Ustedes están ciegos, pero cuando desobedecen a Dios, reciben la luz. Y cuando reciben la luz, son como dioses. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. De ahí nace la adoración a los difuntos. De ahí nace la adoración, por ejemplo, a los santos. Los santos son difuntos, seres que han muerto, que están inconscientes, que están esperando la resurrección. Pero usted encuentra a muchos seres humanos pidiéndole a los santos muertos que sean intermediarios ante Dios. El ser humano cuando muere se vuelve un Dios, porque el mundo, Satanás lo ha enseñado a idolatrarlo. El versículo 6 dice que la mujer vio, cierto, que el árbol no solamente era bueno para comer, sino que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. La tentación más fuerte, más poderosa que sintió Eva fue pasar de un estado a otro superior. Eva había sido hecha de manera perfecta, buena en gran manera, pero ahora este ser, esta criatura, le dice que puede ser superior, que puede alcanzar otro estado. Y ella,
empieza a codiciar ser como Dios. El estado que le está planteando es ser igual a Dios, ser como Dios. Inmediatamente toma del árbol, después de que ha deducido que puede pasar a un estado superior, después de que ha codiciado, y come de su fruto. Se lo lleva a su marido. La Biblia tristemente dice que él también comió como ella. Adán no fue tentado. A Adán no se le presentó el tentador. A Eva fue cautivada. Eva fue seducida. Y ahora ella va como instrumento del enemigo a tentar al hombre. Es ella en ese momento la tentadora. Y para ella no fue fácil, no fue difícil, hacer que Adán comiera del fruto. Adán sabía lo que había hecho, sabía que iba a morir. Sin embargo, no ve los resultados del pecado inmediatamente. Ve que Eva sigue siendo hermosa, ve que Eva sigue siendo igual como antes de comer del fruto. Y Eva le dice, mira, no vamos a morir, mira que yo no he muerto. Antes siento que estoy como en un estado superior. Eva empezó a sentir cosas emocionales de creerse superior al estado que tenía antes. Y Adán, sabiendo que ella estaba equivocada, tomó una decisión consciente y fue ser condenado con ella. El amor que le tenía a su esposa, el amor que le tenía al don que Dios le había dado, que había sido sacada de su interior, de una de sus costillas, que era parte de él mismo, que era su segundo yo, ese amor lo llevó a acompañarla en la condenación. Amó más a Eva que a Dios. El pecado de Eva fue la codicia, ser superior, ser como Dios. Y el pecado de Adán fue amar más a una criatura que al Creador. Nosotros corremos el riesgo todos los días de hacer lo mismo. A veces echamos la culpa a Adán y Eva de nuestros fracasos, de nuestras consecuencias de vivir en un mundo de pecado, de nuestros sufrimientos en esta tierra. Pero la misma prueba la tenemos nosotros todos los días. Cada uno toma decisiones. Cuando tomamos decisiones equivocadas tendremos que sufrir consecuencias de ello. Y Adán y Eva con su decisión decidieron abrirle la puerta al pecado. Y entonces la muerte empezó a reinar en nosotros. No murieron inmediatamente porque había un plan de salvación, que lo vamos a ver más detallado más adelante. Quiero dejarles esta nota sobre el mito de la serpiente que utilizó Satanás en el Edén. Él dejó instituido algo para recordar ese instrumento. Y yo sé que ustedes han escuchado hablar del ave fénix. Cuando ustedes investigan sobre el ave fénix, van a encontrar que es exactamente el instrumento que Satanás utilizó en el Edén. Esa maravillosa ave que tenía alas deslumbradoras. Y el ave fénix dice lo siguiente en la definición sobre el mito. Se dice que en el Edén originario, mire que menciona el Edén, debajo del árbol del bien y del mal floreció un arbusto de rosas. Allí junto a la primera rosa nació un pájaro de bello plumaje y un canto incomparable, y en cuyos principios le convirtieron en el único ser que no quiso probar las frutas del árbol. Tenemos que recordar que esta definición la está haciendo el enemigo, y por eso él utiliza la mentira, y utiliza siempre la leyenda, las metáforas. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cayó sobre el nido una chispa de la espada de fuego de un querubín, y el pájaro ardió al instante. Pero de las propias llamas surgió una nueva ave, el fénix, con un plumaje inigualable, alas de color escarlata y cuerpo dorado. Ustedes saben que esta ave se convirtió en un dios. Muchas creencias de origen oriental la tienen como su dios, el ave fénix. Y lo más importante de esta definición sobre el mito del ave fénix está aquí en este párrafo. Dice, la inmortalidad
Fue el premio a su fidelidad, al precepto divino, junto a otras cualidades como el conocimiento. A lo largo de sus múltiples vidas, su misión es transmitir el saber que atesora desde su origen al pie del árbol del bien y del mal, y servir de inspiración en sus trabajos a los buscadores del conocimiento, tanto artistas como científicos. En el ave fénix, sobre el mito del ave fénix, están las dos razones por las cuales Eva cayó. Lo que le ofreció Satanás a Eva y que ahora se le ofrece al mundo. Primero, inmortalidad, nunca morirás, y segundo, sabiduría. Por esas dos razones, con esos dos argumentos, entrampó a Eva y Eva cayó. Hoy en día los seres humanos también buscan inmortalidad. Hoy en día le creen a Satanás todos los cuentos de que somos inmortales. Hoy en día enseña, por ejemplo, que si morimos, se puede hacer una mediación para que nosotros vayamos al cielo, a vivir en el mundo de la luz, brille para él la luz perpetua. Y también enseña que si nosotros nos entregamos al conocimiento de la ciencia del mundo, pues seremos bendecidos con prosperidad, seremos bendecidos con cosas materiales que él ofrece al ser humano. Los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, están entrampados con estos dos argumentos. Volviendo a la historia de Adán y Eva, vamos a mirar las consecuencias del pecado. Sin embargo, no lo vamos a ver de manera detallada, sino que en la próxima conferencia vamos a ahondar más. Pero quiero que miremos lo que perdió Adán y Eva con el pecado. Primero veíamos que él tenía, su vestido era la semejanza de Dios, que su vestido era de luz, y en el mismo momento que peca, en Génesis 3:7, se da cuenta de que estaba desnudo. ¿Qué pasó? La luz de la presencia de Dios desaparece de él. ¿Por qué desaparece de él? ¿Porque Dios se la quita? No, porque su carácter, su semejanza con Dios, al desobedecer, al comer del árbol, desaparece. Ya Adán no es semejante a Dios en carácter. Ya Adán ha desarrollado otra personalidad, tiene otro carácter. Ya Satanás ha plasmado en él su carácter, ya no es a la imagen de Dios, es a la imagen del enemigo. Y por eso ya de su interior no puede salir luz, de su interior lo que va a salir ahora es tinieblas. Por eso Adán se ve desnudo, no hay una luz que lo cubra. Otra consecuencia fue la pérdida de su cargo. ¿Por qué la pérdida de su cargo? En Romanos 6:16 lo describe cómo funciona la ley espiritual. Nosotros somos criaturas y dependemos de nuestro Creador. Al depender de nuestro Creador, mientras estemos fieles a Él, seremos sus siervos, seremos sus instrumentos. Pero si nos desprendemos de Él, nos convertimos en esclavos del otro. Somos esclavos de aquel que nos quiere imprimir en nosotros su imagen. Somos esclavos de aquel a quien nosotros obedezcamos. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer a Satanás, se hicieron esclavos de él. Ahora era muy difícil para ellos enfrentarse a su nuevo amo. Ahora pensaban como él. Ahora los planes de Satanás eran los mismos del hombre. Él ahí había impuesto su imagen en ellos. Perdió la belleza de su carácter. ¿Qué más perdió? Génesis 3:23 dice que los querubines se colocaron sobre la entrada del huerto del Edén, que Adán y Eva fueron expulsados, y una vez fuera del Edén no pudieron volver a entrar a él, no pudieron tener acceso al árbol de la vida, y entonces perdieron su hogar, fueron desterrados de su hogar, y desde entonces el hombre es un errante, un peregrino. Aunque la mayoría de los seres humanos han hecho del mundo su hogar, ese no es nuestro hogar original. Nuestro hogar original era en el Edén, en compañía de nuestro Creador. Debido al pecado fuimos sacados, echados de allí, y no pudimos tener acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida era el don de la inmortalidad. Y otra cosa que perdimos importante
Otro don maravilloso es precisamente ese, la vida. Génesis 3, 19, 24 lo describe de manera exacta. Perdimos la inmortalidad. Aunque Adán y Eva siguieron respirando, ahora ya tenían la muerte transpirando con ellos. Su naturaleza se transformó a todo el punto de volverse corruptible. Su inmortalidad se perdió completamente. Pero lo importante para destacar en esta conferencia es lo que Dios muestra, qué hace el Señor, el Creador en acción. Y el Creador en acción está en Génesis 3:9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, Dios vino a buscar al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese es el título de nuestra serie de hoy, ¿dónde estás tú? El versículo 10 de Génesis 3 dice que él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios toma la iniciativa, sale a buscar al hombre. El hombre está perdido. Él sabe en qué momento ha comido del árbol, sabe en qué momento se ha desconectado de él, y entonces comienza una búsqueda por el hombre. No es el hombre que busca a Dios, no es el hombre que clama por Dios, es Dios que busca al hombre. ¿Dónde estás tú? Es el hombre que corre para no ver a Dios, es el hombre que huye, que se oculta, que se esconde de Dios para no encontrarse con su Creador. La consecuencia del pecado hace del hombre un ser que no quiere estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios lo busca. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. Y esta pregunta es más que una pregunta de ubicación, porque Dios sabe que está ya desnudo detrás del árbol. Es una pregunta relacional, es una pregunta de situación. ¿Dónde te encuentras? Mira la situación en que caíste. Ya estás separado de mí. Te has enajenado de mí, Adán. Adán, no quieres nada conmigo. Adán, ¿qué te ha pasado? Adán, vengo a buscarte y te escondes. Ya no eres el mismo Adán de antes. ¿Qué te ha sucedido, Adán? Y Adán no entiende la pregunta. Si Adán hubiera entendido la pregunta, hubiera salido lleno de lágrimas, arrodillado ante su Creador a pedirle perdón. Pero Adán está ahora enajenado de Dios, el carácter de Adán ha sido transformado. Y el Señor le dice en el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora hay un nuevo maestro, ahora hay un nuevo ser, un nuevo líder para Adán, un nuevo instructor. Adán le ha creído a ese instructor, al mentiroso, al padre de la mentira. Ahora Adán es un discípulo de Satanás. ¿Quién te enseñó, dice el Señor a Adán, que estabas desnudo? Esa situación de Adán es la situación de cada uno de nosotros, porque nosotros heredamos esa condición. Cuando nacemos en este mundo, nacemos enajenados de Dios, separados de Él. El hombre natural está separado del Señor. Pero el Señor no nos deja en esta condición. El Señor toma la iniciativa para buscarnos, y todos los seres humanos son buscados por Dios. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que te puedes hacer. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu situación respecto a Dios? Él te está buscando. Utiliza todos los medios posibles para encontrarte, pero tú tal vez te escondes detrás de un árbol. Los árboles que estás utilizando tal vez son tu trabajo, tu familia, ídolos que colocamos como obstáculos para no escuchar la voz de Dios, para no responderle al llamado. Yo sé que Él te ha llamado, yo sé que te está llamando en esta hora, yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y Él te está diciendo, ¿dónde estás tú? Porque Él toma la iniciativa de buscarte y quiere tener comunión contigo.
si te sientes enajenado de Dios, si te sientes separado de Dios, si te sientes perdido de Dios, si sientes la necesidad de estar con Él, no seas sordo a su llamado. ¿Dónde estás tú? Él te llama ahora, te busca, Él quiere encontrarse contigo, Él quiere que derrumbe los árboles que te sirven de refugio para que puedas tener con Él una comunión y Él pueda rescatarte del pecado. Adán y Eva nos abrieron las puertas del pecado, pero a través de lo que Cristo hizo, a través de la búsqueda incesante de la oveja perdida, a través de la iniciativa que toma para buscarnos, Él quiere encontrarte. Solamente que tú debes de salir del árbol donde estés escondido y le entregues su corazón a Él, y Él hará de ti una nueva persona. Esa imagen que Satanás ha plasmado en nosotros desaparecerá en la medida que camines con Él. El plan de salvación del Señor incumbe no solamente que seamos habitantes del cielo, sino que seamos transformados nuevamente a su imagen y semejanza, así como nos creó. Yo te invito para que salgas de tu escondedero. Yo te invito para que no hagas oídos sordos a la pregunta ¿dónde estás tú?, que Dios te hace. Y te invito para que, viniendo hacia Él, puedas tener ese encuentro maravilloso con tu Creador. Que el Señor te bendiga y te guarde.